Este pasado 2020, la actividad digital o en general el e-learning, el e-commerce y todo lo que tenía que ver con el uso de estas plataformas digitales tuvo un repunte impresionante. Recordemos que el comercio electrónico en el 2019 tenía un crecimiento importante, pero no a los valores ni a los montos que se manejaron en el 2020. Esto evidentemente por la situación del COVID y fue a nivel mundial. Ecuador todavía tiene algunos temas que regular, sobre todo, pero ya esta cultura digital de uso de plataformas para comercio electrónico en general ha sido bien aceptada por los usuarios y a esta hora de la mañana vamos a contactar con el director de la Cámara de Comercio Electrónico del Ecuador, don Leonardo Tati. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos en el telediario a esta hora. Don Byron, muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. Hablábamos de que efectivamente este 2020 la mayoría de las transacciones fueron hechas online y el e-commerce fue uno de los puntales. Muchas de las aplicaciones han tenido que ver básicamente con la adquisición de servicios, muchas de alimentos, algunas de tecnologías en general, pero lo importante es que cada vez se está consolidando este mercado del comercio electrónico. ¿Cuál es el balance que tiene usted? ¿Cuáles son las actividades más recurrentes y qué valores, algunos hablan de más de 2 millones de dólares de transacciones, dan los números de este 2020 pasado? A ver, importante hacer ciertas puntualizaciones, como usted dice, Byron, ¿no? El público, el consumidor adoptó el medio digital por muchísimas razones. Una de estas fue necesidad absoluta, miedo. Estábamos en una situación pues, que la mayoría de los seres humanos no habíamos vivido nunca, que fue lo que se denomina una cuarentena. Entonces, en cuarentena uno no puede salir o es extremadamente limitada la capacidad de salir y además si salgo, obviamente corro muchos peligros. Esto llevó a que la masa de compradores crezca y crezca mucho y crezca de una manera muy acelerada y que obviamente la experiencia que tenía con el intercambio que implica el comercio, ¿no? Yo te doy dinero, tú me das un servicio, yo te doy dinero, tú me das un bien, se haga de manera digital, se desmaterialice. Dejó de ser aquello que nosotros teníamos presente como lo más importante. A esto le sumamos a que el comercio electrónico venía en un crecimiento. Para tener una idea, en el año 2019 la cantidad de dinero que se movió a través de comercio electrónico en el Ecuador fue de 1.650 millones de dólares y para el 2020 se estima, estamos ya trabajando en las cifras en el estudio de este año, del 2020 se estima que fueron 2.300 millones de dólares. Entonces, mucha gente empezó a usar el comercio electrónico, las personas que ya lo usaban con más frecuencia y definitivamente pues empezaron a entrar categorías muy importantes dentro de las preferidas por el consumidor, como usted bien lo mencionaba, alimentos y demás. Entonces, el comercio electrónico ha crecido y el comercio electrónico se ha arraigado en la preferencia del consumidor en muchos casos. Quiero decir con esto también y ser muy claro, que se haya arraigado en el consumidor no significa que el consumidor va a comprar exclusivamente online, no. Significa que va a optar por compras online mucho más de lo que optaba antes, pero no significa que va a dejar de comprar en el mundo físico. ¿Qué plataformas, según sus estadísticas o información que tienen, son las que más usan los usuarios? ¿Botón de pago a través de apps especializadas de cada servicio o las páginas web de los diferentes comercios en general? La banca, por ejemplo, se usa básicamente su sitio web, su intermático que llaman ellos, y a través de eso se hacen las transacciones. Pero para el resto del comercio en general, ¿cuáles son esas aplicaciones o sistemas de pago que más se utilizan? Bueno, excelente planteamiento, Byron. La banca también ha tenido un volcamiento de la preferencia de sus usuarios hacia los canales digitales, ¿no? Tanto app como web, como WhatsApp en muchos casos. En ciertos verticales de la economía digital, obviamente los apps, por ejemplo, cuando hablamos de los apps de delivery, definitivamente es en el mundo mobile, en el mundo del teléfono celular. Y para otros comercios, como son todo lo que tiene que ver con moda, retail, línea blanca y demás, definitivamente los sitios web son los que dominan. Y para restaurantes, por ejemplo, y para emprendimientos, el WhatsApp fue extremadamente importante
en la pandemia. Pandemia continuamos, perdón, en la cuarentena, y esto también quedó arraigado en el hábito del consumidor. Pero, en fin, para nosotros realmente los medios digitales definitivamente pues tienen su espacio y la preferencia del usuario nosotros tenemos que entenderla para poderle proveer la experiencia en el dispositivo que él prefiera. Una cosa muy curiosa que sucedió en la cuarentena es nosotros veíamos el crecimiento de la preferencia del usuario hacia mobile, hacia el mundo de hacer sus transacciones y sus consultas a través del teléfono celular. En cuarentena, la gente volvió un poco a la computadora, a la laptop, a la desktop. ¿Por qué? Porque tenía más tiempo en casa y porque también la mayoría de sus actividades, teletrabajo, educación y demás, normalmente la hacen en computadora porque es mucho más grande la pantalla y es mucho más fácil de interactuar de alguna u otra manera. Ya la ubicuidad, finalmente, pues como estaba metido en un solo punto, finalmente se logró hacer en los dispositivos que antes teníamos más preferencia. ¿Qué tan seguro puede ser WhatsApp? Porque es una plataforma que pertenece al grupo del señor Zuckerberg, que ha tenido muchos problemas de funcionamiento, e incluso hace un par de semanas veíamos como la gente había migrado a Telegram. Telegram no es nueva, realmente tiene unos 5 años, pero no se usa todavía como para transacciones comerciales, el e-commerce, pero WhatsApp sí. ¿Qué tan seguro es para no violar, por ejemplo, la seguridad de la transacción, el caso de WhatsApp? El problema que tenía WhatsApp más bien caía sobre el tema de la seguridad de la información del cliente. Ujú. ¿Okay? No necesariamente en el intercambio de mensajería, pero un poco para tranquilidad del consumidor. En WhatsApp no se hace la transacción. La transacción, lo que hace WhatsApp es que recibe un link de pago y este link de pago, el momento que se activa, ya está dentro de Otro un servidor. servidor seguro, usualmente en Amazon Web Services y demás. Entonces la transacción no se da técnicamente dentro de WhatsApp. Entonces desde ese lado no existe ningún problema. Sí, es importante la aclaración porque hay mucha gente que no conoce de la cultura digital ni de estos tecnicismos, siempre tiene o le genera temor, precisamente por eso, porque no tenemos todavía una cultura de este mundo digital y el consumidor lo va adquiriendo conforme va aprendiendo. Esto es lo que se denomina experiencia de usuario. Y siempre hay muchos mitos y sobre todo pues aquel boca a boca que es más eso, un estigma sobre una inseguridad que no necesariamente lo es, pero siempre las plataformas digitales generan estas dudas. Estaba observando en algunos contenidos de una empresa que hace mediciones de consumo de Internet y plataformas y veo que algunas de las más consumidas, por ejemplo, son plataformas que están afuera, como Mercado Libre, Amazon, OLX, que también tiene aquí una franquicia, y aparecen algunas locales que son tiendas de retail, pero los consumidores en Ecuador están prefiriendo también acceder a estas plataformas internacionales como Amazon, por ejemplo. ¿Qué tan porcentaje se ha incrementado de estas plataformas transnacionales? Una excelente puntualización, Byron. De hecho el comercio electrónico transfronterizo es muy grande aquí en el Ecuador. Nosotros, como consumidores, por múltiples razones, hemos sido muy consumidores de una de las plataformas que usted mencionaba, como Amazon, como Mercado Libre. La otra plataforma que se usa muchísimo es AliExpress, que es del grupo Alibaba de China, porque tienen un servicio muy bueno y tienen precios muy buenos. Ahora, cuando nosotros compramos en plataformas que no tienen una representación aquí en el Ecuador, suceden dos cosas. La número uno es que tengo que pagar impuestos sobre salida de divisas, que es el 5%, y la otra es que tengo que pagar el IVA también ahora sobre dichas transacciones. Y el otro problema es que no necesariamente tengo una garantía sobre el producto que estoy comprando. Entonces, claro, si la oferta no tiene dicho producto a nivel local, pues obviamente me veo obligado si tengo la necesidad de comprar. Pero en comercio electrónico local, pues tengo las garantías, tengo los temas de diferidos, no pago dichos impuestos sobre mi tarjeta de crédito, sino directamente en el producto y es mucho más fácil aplicarlo sobre mis gastos porque es una factura 100% válida y obviamente pues se cumple con todas las seguridades del caso. El comercio electrónico transfronterizo es más grande que el comercio electrónico local hoy en día. O sea, más son los gastos que se hacen afuera. Y ahí hay muchas cosas, por ejemplo, cuando hablamos de Amazon, como usted decía, recordemos que
generador más grande de dinero de Amazon se llama Amazon Web Services, es un cloud y hay muchas compañías aquí en el Ecuador que lo utilizan para trabajar también y son gastos muy grandes. Precisamente eso, hacia eso apuntaba mi siguiente duda. El impacto que tiene en el comercio electrónico de estos impuestos que han sido incluidos en el último tiempo no genera mayor preocupación en el usuario, porque realmente son centavos en la mayoría de las transacciones, salvo que sean transacciones que superen los 4 dígitos. ¿No hay un impacto entonces en el consumo del cliente que está en esta actividad del e-commerce? Digo esto porque, claro, como el impuesto realmente no es tan significativo en el volumen sí, pero ya para cada cliente quizás ni siquiera lo perciba. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, nosotros lo vemos de una manera bastante simple. Toda experiencia online buena es positiva para el ecosistema y Amazon da una excelente experiencia para seguir con el ejemplo de dicha compañía y Mercado Libre también y las demás plataformas que se mencionaron también, pues son muy serias. Este impuesto se aplicó, si mal no recuerdo, en septiembre del año pasado, o sea, tiene muy poco tiempo del año. Entonces, realmente no se ha visto un impacto y nosotros nos hemos concentrado realmente en ver cómo se está comportando el usuario dentro de las plataformas locales, llamémoslo así. En el estudio que estamos haciendo este año vamos a tener más información sobre este punto específicamente, pero no lo vemos como un impacto negativo en todo caso. ¿Piensan ustedes que este 2021 también el crecimiento podría superar sus propias expectativas y los valores, si ya tienen un aproximado de 2.100 y pico de millones? ¿Esto podría incrementarse? ¿Cuál es la proyección en función de esta nueva realidad? Porque la emergencia sanitaria continúa, por lo tanto, la cultura digital va a incrementarse más. Sí, el hábito ya está arraigado en el consumidor, ya gracias a Dios pues la mayoría de las empresas se ha volcado a poner al consumidor en el centro, a hacer que la experiencia de uso sea lo mejor posible para ellos, a ser responsables, al cumplir con sus obligaciones y demás. Y por el lado del consumidor también cada vez vemos que existen más consumidores y que su frecuencia de compra es más grande. Entonces, sin lugar a dudas, el 2021 tal vez sea un año más importante en crecimiento que el 2020 por una sencilla razón. Las estrategias que utilizaron las grandes plataformas locales, las que operan localmente, van a verse reflejadas en el primer semestre seguramente. Los resultados reales se verán reflejados en el primer semestre. Y eso de ahí definitivamente va a impulsar a que el comercio electrónico en el 2021 siga creciendo y obviamente que orgánicamente sigan existiendo crecimientos muy grandes. Entonces nosotros vemos que definitivamente el 2021 sin lugar a dudas va a ser un año muy importante para el comercio electrónico y que adicionalmente a esto el crecimiento no va a dejar de ser de doble dígito. Leonardo Tate, director de la Cámara de Comercio Electrónico del Ecuador, muchas gracias. Byron, encantado. Muchas gracias a ustedes y buenos días con todos. La actividad del e-commerce y de la cultura digital a propósito del uso de estas plataformas en esta emergencia sanitaria que en el 2020, como nos ha dicho el director de la Cámara, se ha disparado. Un tema interesante de analizar, que siempre es importante tener más elementos de juicio para aprender de eso, de la cultura digital en este momento de pandemia. 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos al corte, regresamos con otros invitados.